Meneses es periodista, poeta, autora de libros infantiles. En su novela Un buen judío cuenta cómo la enfermedad de un padre impacta en la vida de los que lo rodean, pone en suspenso la vida familiar y hace que muchos se replanteen sus roles, la historia de la familia, su identidad, su judeidad y temas religiosos. Yo tenía una imagen inicial cuando pensaba en escribir esta novela, que era la de un hombre que caminaba a través de un desierto de nieve. Yo tengo 3 libros de poemas anteriores y el segundo en realidad se llama Temporada de invierno. Y un poco a partir de esta imagen de este hombre grande que caminaba a través de un desierto de nieve, una montaña, empecé a narrar la historia de una familia. Tenía muchas ganas de escribir una novela y tenía la historia en la cabeza, partes de esta historia, y me largué con esa imagen inicial. Yo hubiera querido escribir una novela desmesurada, una novela de 500 páginas o más, contar el pasado, el presente y el futuro de todos estos personajes, pero me di cuenta que para una primera novela era una empresa imposible. La novela es una novela de personajes, es una novela bastante clásica en ese sentido. Tiene como un punto de partida que es el casamiento de Hernán, que es un chico de padre judío y madre católica, un chico bautizado, católico, con una chica también católica de una familia patricia. Ahora, el padre de Hernán es Elías Faur, que es un poco el personaje que hace de nexo entre todos los personajes de la novela. Y el día en el que este hijo suyo, que es católico, Elías es judío, es un viejo patriarca del 11, un comerciante del 11, el día que el hijo se está por casar, él sufre una descompensación y queda en coma. Siéntese, Martín, le dice, y después acercándose, sentate tranquilo. Martín se frota los ojos con el dorso de la mano, mientras González le explica el estado de su padre. Le confiesa que sí, que ya podría haber abierto los ojos, que se le ha sacado prácticamente toda la asistencia mecánica, pero Martín parece no escuchar, parece estar en otro lado. Entonces el médico se apoya contra la pared, se inclina un poco, porque no quiere parecer un gigante, porque no es Dios, y le dice lo que hace más de 2 horas viene ensayando. Es como caminar en la nieve, Martín. Mientras estamos acá, de este lado, tu papá, Elías, está buscando la manera de orientarse en un desierto de nieve. Martín levanta la vista. Lo mira como no lo ha hecho nunca. Parece entender. Sonríe y González le apoya una mano en el hombro. Cualquier cosa, estoy por acá un rato más, le dice, y sale de la habitación satisfecho por primera vez en mucho tiempo. Apenas llega Elías Faur, apenas lo internan, el médico que se hace cargo de su salud se llama González, es el director de la terapia y tiene algo particular, que es que le gusta la poesía, por un lado, y por otro lado, él siempre intenta acercarse a los familiares de los pacientes desde algún lugar que esos familiares puedan entender lo que él les tiene que explicar en torno a la salud de gente que de golpe está en coma, que uno no sabe dónde está esa conciencia. Entonces González se ocupa de buscar en cada uno de estos familiares en qué universo se mueven para poder darles la explicación que necesitan. A mí me gustaba mucho esa imagen del médico que quiere establecer un vínculo con esta familia. Entonces González lo que encuentra, la metáfora que él encuentra para hablarle a esta familia es que Elías Faur está atravesando un desierto de nieve. Y eso lo hace a través de un poema de Wallace Stevens que siempre recuerda que tiene en su biblioteca. El tema es que él tenía pensado decirle este poema o hablarle de esto a Hernán, al hijo menor de Faur, que es con el que él estableció un vínculo, pero termina diciéndoselo a Martín, al hijo mayor, que es el hijo con el que el médico jamás había podido tener ni siquiera una conversación. Y llamativamente, en esta metáfora de Elías, tu padre está caminando por un desierto de nieve, Martín hace un clic y se da cuenta y puede entender qué es lo que le está pasando a su padre, porque él también tiene un vínculo particular con la montaña y con la nieve. En esta novela se habla del amor, de la política,
de los vínculos. De hecho, hay una escena bastante dramática que sucede en torno a Natalia, que es la hija ortodoxa, que se enamora de un rabino, y hay todo ahí un problema que podría ser un melodrama, una novela de las 3 de la tarde, pero yo intenté que eso no sucediera. De todas maneras, a mí me gusta el drama, a mí me gusta leer dramas y sentirme interpelada por esos personajes, identificada con los personajes. A mí me gusta esa manera de leer. Pero bueno, yo también traté de que toda la novela estuviera atravesada por una gran pregunta en torno al lenguaje y un gran trabajo por el lenguaje. Pero es cierto que es una novela que se puede leer desde diferentes lugares. Uno de ellos puede llegar a ser cierta cosa en el límite con lo melodramático. A medida que la fui escribiendo me di cuenta que había una preocupación en torno a la interioridad, en torno a Dios, también en torno a esta capacidad que a veces parece que tienen los médicos de revivir un muerto. Eso fue un gran descubrimiento. En una terapia intensiva entra un hombre vivo, de alguna manera muere y lo reviven, ¿no? Puede estar una persona 10, 12 minutos muerta. Entonces ahí yo empecé a indagar un poco en esa responsabilidad que tenían esos médicos en torno a esa persona y en la idea de Dios, porque el único que teóricamente puede revivir a un muerto es Dios, pero los médicos también en la terapia. Entonces ahí se me generaba una pregunta. La novela se iba a llamar en un principio como Caminar en la nieve, pero me di cuenta, una vez que ya estaba escrita, en las sucesivas correcciones, que en realidad el gran tema era el tema religioso. Se empiezan a hilar las historias de 4 personajes. Elías Faur tiene 2 hijos mayores, producto de un matrimonio con una mujer también judía, o sea, 2 chicos que son judíos. Uno es Martín, un chico que reniega bastante del pasado de su padre del 11, una hija que es judía ortodoxa, que hace mucho tiempo que no se habla con su padre, este chico Hernán que se casa, y después está la novia. Elías tiene un segundo matrimonio con una mujer católica. De ese matrimonio nace Hernán, que es su hijo menor, que se casa con Anita Bartolomé, una chica de una familia bastante patricia argentina. Con la historia de ella arranca la novela. Es uno de los, también fue un poco la puerta de entrada para mí. Yo empecé escribiendo desde la voz de Anita, y Anita siente que su mundo se viene abajo. Ella se iba a casar con un chico con el que compartía los fines de semana en el campo, con el que compartía cierto ideal de clase, ¿no? Ella trabaja en una empresa multinacional, es una chica sumamente pragmática, y de golpe se encuentra en una sala de espera de un sanatorio repleta de gente ortodoxa, hombres con kipá, otros con sombreros de ala ancha, y se da cuenta de que evidentemente ella siente la han engañado. Ella se casó con un chico que era judío y nadie se lo avisó. Ella empieza a tener ataques de pánico y su marido trata de consolarla como puede, porque él también está atravesando su propio proceso. Y bueno, y ella tiene cierto enfrentamiento con su padre, y tiene que hacerse a la idea de que su vida es esto, que no era lo que ella había esperado. Hernán es un chico que siempre pensó que su vida era de alguna manera una vida tradicional. Él fue bautizado, se enamora de esta chica que comparte algunos de sus ideales, tiene cierto ideal de clase, Hernán, y en un determinado momento, a partir de este coma en el que entra su padre, empieza a darse cuenta que él es hijo de un hombre judío, un comerciante, y que probablemente haya algo de eso adentro de él. Entonces ahí arranca como cierta búsqueda de Hernán de algún origen judío que le empieza a pasar a pesar suyo, gracias a un amigo de Elías Faur, que es Solomón Naim, que es uno de los personajes con los que yo más me encariñé, que es como un hombre millonario que todo lo que gana lo destina a Israel, al armamento de Israel, es un fanático con todas las letras, pero que empieza a ver en Hernán algo así como un hijo. Entonces Hernán atraviesa un camino que lo lleva a descubrir algún tipo de origen, algo de sí mismo que antes no conocía. Mi madre es católica y mi padre es judío sefaradí. Esa es mi historia.
y desde siempre tuve una tradición judía que fui asimilando de a poco. Yo siempre cuento que nosotros los viernes nos juntábamos en lo de una tía mía y íbamos todos y se comía mucho y se ponía la mesa de una manera particular, no se rezaba, no había ningún rito, pero muchos años después entendí que nos reuníamos un viernes porque era Shabbat. Pero claro, educada en la fe católica, nunca, mientras eso ocurría, yo no me daba cuenta. Y cuando empecé a escribir la novela me di cuenta que la gran preocupación que surgía era este tema del judaísmo, así que para mí también fue un proceso de descubrimiento escribir esta novela. Elegí dos vecinos, pensé a lo grande, ¿no? El primero es una novela de Gustavo Ferreira que se llama La familia, que ya tiene un par de años, pero a mi entender es la gran novela de los últimos tiempos en la literatura argentina. Y es un libro que indaga justamente sobre un tema que a mí me interesa muchísimo, que es el de la familia y también el de el amor de un padre hacia un hijo, cómo se genera ese amor, la historia. Bueno, es una novela desmesurada, es una novela larguísima, donde también hay como un tratado filosófico y es un libro donde Ferreira se pregunta por la forma novela. Es una novela total, ¿no? Es como una gran empresa. Y la otra es un cuento largo, o una novela, que es La tormenta de nieve, de Tolstoy, donde se narra un largo viaje de un hombre acompañado por otros en un trineo de esos que usan los rusos, empujado por unos perros a través de una larga tormenta de nieve. Y ese la elegí porque es el paisaje que a mí me resulta más inspirador. Traje para compartir con ustedes Glosa, de Juan José Saer, que para mí es la gran novela argentina. Es una novela que este año creo que la leí 6 veces, ya la había leído mucho antes, porque la doy en los talleres de lectura que doy, y es una novela increíble, desde el manejo de la prosa, desde el ritmo, pero también desde la reflexión que hace Saer ahí en torno a la figura del héroe. Glosa narra las 21 cuadras que camina Ángel Leto, uno de sus personajes, personaje de Saer que se repite en otras novelas, con el matemático. Y en esas 21 cuadras él recorre el pasado y el futuro de estos dos personajes. El que para mí es entrañable es Ángel Leto. De hecho, esta es la gran novela de Leto, donde el fragmento en el cual Saer cuenta cómo muere Leto tomando esa pastilla de cianuro que lleva encima es probablemente uno de los momentos para mí más conmovedores de la literatura argentina. Horacio Convertini es periodista, escritor, editor de la revista Viva. En Los que duermen en el polvo plantea una Argentina posapocalíptica. El país está invadido por bichos, una suerte de zombies que dan miedo. Lectura recomendada para los amantes del género con una advertencia. Los lectores sensibles pueden tener pesadillas. La idea de Los que duermen en el polvo surgió porque soy fanático de las películas de zombies, es decir, fanático porque fue un tema con el cual podía compartir tiempo con mi hijo menor, que hoy ya tiene 18 años, y empezamos juntos cuando él tenía 7, 8 años a ver series y películas de zombies. Y lo que me interesaba un poco era desarrollar el conflicto moral básico que tiene todo lo que es la narrativa zombie, que es en qué nos convertimos para no convertirnos, ¿no? ¿Cuál es el rasgo inhumano que aparece en el ser humano que no quiere convertirse en zombie? Entonces, a partir de ahí, de esa idea básica, surge luego las historias de amor y las historias fantásticas y los enigmas policiales que están en torno a Los que duermen en el polvo. El argumento de Los que duermen en el polvo básicamente es: Argentina sufre una epidemia
que transforma a gran parte de su población en lo que yo denomino bichos, que son criaturas que han perdido su condición humana y que atacan a los seres humanos y los matan a mordiscones, los comen, o bien sus mordeduras producen el contagio de esta epidemia. Entonces casi todo el país ha sido perdido, ha quedado en manos de estas criaturas, y el resto del país se ha broquelado, los sobrevivientes, detrás de un cordón sanitario que está en el paralelo 40 en la Patagonia. Ahí se reestructura un poco la normalidad del país. Entonces, la novela es contada por uno de los sobrevivientes, que se llama Jorge, un funcionario menor de la nomenclatura oficial, que tiene una relación muy conflictiva con su esposa, y cuya esposa va a desaparecer, no en el marco de la epidemia, sino en el marco de la normalidad, ¿no? La normalidad ahí en la Patagonia. Entonces él pide ir a formar parte de una expedición que va a instalar la idea simbólica, reinstalar la idea simbólica de la capital federal en Buenos Aires. Van a mandar una guarnición militar con militares y civiles, que justo queda en el barrio de Pompeya, donde él vivía con su esposa desaparecida. Entonces, un poco como forma de purgar ese dolor, quiere ir de vuelta a ese barrio donde vivió los momentos felices con ella. Un barrio tapiado, amurallado, con los bichos alrededor. El problema es cuando ahí adentro empiezan a morir gente. Yo nací en Pompeya, viví hasta los 20 y pico de años allí. Es el lugar de la ciudad de Buenos Aires con el cual me encuentro más arraigado. Y fue siempre un barrio fabril, un barrio de clase media baja, en el cual la gente que vivía ahí trabajaba ahí en gran parte, y que con los cambios sociales y económicos que sufrió el país en los últimos 40 años empezó como a cambiar, a mutar. Fue ganado por la inseguridad, las fábricas cerraron, hoy son prácticamente escenografías que podrían formar parte de una hipotética filmación de Los que duermen en el polvo. El narrador es Jorge, es un periodista que se asume como mediocre, que debió dejar el periodismo real, diríamos, el que se hace en los diarios y en los medios de comunicación masivo, porque se sentía juzgado por su propia esposa. Y Jorge se transforma en un funcionario de prensa de un amigo de él de la universidad, que es el Lele Figueroa, quien desarrolla una carrera política y tiene un sueño. El Lele Figueroa es el típico político que sueña con ser presidente. También estudió periodismo como Jorge, pero que no lo ejerció nunca, que su trabajo siempre fue estar metido en la rosca política. Alguien que sabe ver la carrera del poder como una negociación en donde a veces hay que transar, pero él se aferra a una idea. Él no es corrupto. Dice, a mí no me van a agarrar por corrupto. Su ambición la canaliza de otra manera, la canaliza como una especie de audacia, una audacia irreflexiva en su deseo por llegar a los puntos más altos de la estructura política del país. Otro gran personaje es Erika, es la mujer de Jorge, es una intelectual, una mujer de convicciones muy fuertes, que tiene una posición feminista muy decidida y que es muy crítica de los clichés machistas que utiliza el periodismo. Y en esa crítica incluso, en algún momento vas a poner en el foco en el propio trabajo de Jorge. Jorge cubre, cuando todavía es periodista de un diario, cubre el asesinato de una chica y hace un perfil de la chica asesinada, de la víctima, y Erika se lo reprocha porque dice, utilizó argumentos que replican los estereotipos machistas en este tipo de crímenes. Tuve la sensación ahí, en San Francisco Solano, de que estaba transitando el campo de batalla de una guerra no declarada, tan silenciosa como brutal. Llené los agujeros de la historia con información hasta entonces desconocida. Un padre ausente, una madre mayor y cansada, a la mierda la escuela, la tentación de la noche en boliches de clima pesado. Sentí que había hecho un buen trabajo. A Meigenda, mi jefe, quedó tan conforme que puso una llamada en tapa. Erika se levantó tarde ese jueves
y mientras tomaba mate empezó a leer el artículo que yo había escrito. «No puedo creer esto», dijo. «¿Esto qué? Tu nota. ¿Cómo pudiste escribir una cosa así? Estás justificando una aberración». «Yo no justifico nada, Erika. Una vida a la deriva ponés. Eso y decir que merecen que la hayan cogido en patota y la hayan desaparecido es lo mismo». Yo creo que hay efectivamente una guerra no declarada y que no vemos, que es la guerra de la supervivencia, ¿no? La guerra de una sociedad interna, en una sociedad que ha decidido desde hace muchos años dejar afuera una porción importantísima de la sociedad. Ha habido intentos inclusivos que seguramente han sido insuficientes porque alcanza con salir un poco del micromundo porteño e ir hacia el Gran Buenos Aires o moverse por los márgenes de la propia ciudad de Buenos Aires para darse cuenta que hay 1, 2, 3 generaciones de argentinos que han quedado fuera del sistema. En esa colisión entre el mundo incluido y el mundo excluido es donde yo veo una guerra. Me gustaría que Los que duermen en el polvo tuviera de vecinos de biblioteca a 2 libros que leí recientemente y me gustaron muchísimo. Uno es El cuento de la criada, de Margaret Atwood. Esta escritora canadiense cuenta una distopía en Estados Unidos, un Estados Unidos quebrado por una guerra civil, en donde una parte de Estados Unidos se independiza y se transforma en una sociedad neopuritana, en donde la mujer ocupa un lugar muy subalterno en la base de la escala y prácticamente queda confinada a fines reproductivos. A ver, me gustó el tema, me gustó la distopía, me gustó cómo la cuenta Margaret Atwood, es un ejemplo de cómo administrar la información y crear intriga. Está espléndidamente escrita. Y me parece que por el contacto que tiene con la cuestión distópica me gustaría tenerla en un costadito de mi novela. Y del otro costadito me gustaría tener a El conserje y la eternidad, de Ricardo Romero, un autor argentino, un libro también muy reciente, que lo que cuenta es la historia de un ser monstruoso en Buenos Aires, un ser monstruoso que va viendo momentos clave de la historia de Buenos Aires, pero encerrado en su propio drama, ¿no? En el drama propio, no quiero spoilear tampoco, en el drama propio de ese monstruo que ve pasar el tiempo y que para subsistir necesita ejecutar con los demás operaciones sangrientas. Es en algún punto también un bicho, como los bichos que están en mi novela. Por eso me gustaría tenerlo en el otro costadito y prensado mi novela entre estas 2 novelas, por ahí por ósmosis, también se me impregna algo del talento de estos 2 escritores, Atwood y Romero. Yo elegí una novela para compartir que es 3 veces luz, de Juan Macchio. Es una novela que forma parte de una colección de policiales que se llama Negro Absoluto, que dirige Juan Sasturain, y que a mí me parece que tiene mucho de la nueva novela negra que se escribe en Argentina y la que a mí me gusta leer. Es decir, aquí no hay investigadores, no hay detectives, no existe el enigma clásico. Lo que tenemos es un drama profundo vinculado con el delito y con el crimen. En este caso, los protagonistas son un muchacho adulto y un niño. Los 2 vienen de África y viajan como polizontes en el interior de un buque carguero hacia la Argentina. Los 2 por distintas razones. Uno para salvar su vida, el niño, uno con ese sueño que tienen los inmigrantes que vienen de África hacia la Argentina de tener una vida alejada de la guerra, del hambre o de lo que fuere. Y el otro es un militante revolucionario. Y bueno, la forma en que Juan Macchio, en 3 veces luz, cuenta esa interacción entre los 2 y lo que ocurre en el interior de ese buque carguero es fascinante en la forma en que lo cuenta e impactante leerlo.
Empecé a leer de muy chico porque era una actividad que me entretenía. En mi infancia no existía la PlayStation, los canales eran 4 y había muy poco para ver en televisión y me gustaba mucho leer. Leía historietas. Mis padres, que no eran personas formadas intelectualmente, sí tenían esa idea propia de los años 60 de que los libros le hacían bien a los chicos, entonces en la medida que ellos podían y muchos sin tener en claro qué libro me compraban, pero me compraban libros. Y entonces nunca faltó lectura en mi casa. Y en esa escuela primaria del barrio de Pompeya, una escuela pública muy chiquita, era con maestros extraordinarios, una de las actividades que a mí más me gustaba hacer era lo que en ese entonces llamaba composición, ¿no? Que era escribir un pequeño texto. A veces era tema libre, que era cuando más me gustaba, y otras veces eran con temas elegidos por el maestro, que era cuando menos me gustaba. Entonces, ahí advertí que escribir me entretenía, me gustaba, y no lo asumí desde el punto de vista literario hasta mucho tiempo después. El periodismo, yo siempre ejercí en periodismo gráfico, con lo cual el periodismo gráfico sirvió para canalizar esas ganas y ese gusto y ese placer por la escritura. Pero recién decidí encarar un camino hacia lo literario hace 10 años, cuando perdí ciertos pudores, cuando me animé a mostrar lo que escribía en ficción a algunos compañeros y recibí el visto bueno, y cuando encontré un gran maestro como Pablo Ramos, y básicamente cuando decidí, mostrar lo que hacía y empecé a tener una buena respuesta del otro lado, y a partir de ahí produje mucho, publiqué mucho y me fue la verdad bastante bien.